Primero de todo, bienvenidos de nuevo a nuestras mañanas. Son las ¿qué? 9:57 de la mañana. 9:19, no nos 9:19, porque 20:57 me tienen embolatado. Es que a mí me pone nervioso ciertos personajes que a veces llegan aquí. Por eso yo estoy invitando hoy a un experto que me va a enseñar a mí cómo hipnotizar a una persona al lado mío y que se quede quieta todo el programa. Que se bien. porte bien. Tenemos, y que haga lo que tú digas. Germán Pineda, doctor Germán Pineda, bienvenido a nuestra mañana, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, qué buena la invitación, qué bueno verte de nuevo. Igual, para mí siempre es un placer tenerlo, doctor, acá, y sobre todo que hoy verdaderamente necesito de su ayuda, pero bárbaramente. ¿Doctor de qué? Doctor, sí, yo tengo 3 maravillas aquí. Yo quiero que 2 sigan su curso normal, que estén completamente los que hayan sido, y quiero que usted me ayude a hipnotizar a una, a ver si le doy un tate quieto y se queda completamente quieta. ¿Es posible, doctor, hipnotizar a una persona sin que la persona esté dispuesta? Es decir, hacerlo subliminalmente, que ella no se dé cuenta. Depende, doctor, cierto, eso depende de la persona. A mí no podrá, yo lo hipnotizaría. Ya te diste cuenta quién quiero hipnotizar, ¿no? Doctor, él quiere chasquear los dedos. No, mentira, doctor. Bienvenido. La idea es que la persona debe estar consciente y obviamente aportar en el proceso, porque la idea con las terapias de hipnosis es lograr objetivos, ¿no? Y bueno, el paciente debe estar dispuesto y preparado para trabajar con sus propios recursos y lograr todos aquellos propósitos que se tienen, ¿no? Realmente la hipnosis sirve para muchas cosas, pero especialmente para esos temores que también a veces no tenemos idea por qué existen, ¿no, doctor? Sí, sirve para muchas cosas, fobias, tratamiento de enfermedades psicosomáticas, adicciones, para el manejo de la ansiedad, de la depresión, para bajar de peso, dejar de fumar, para el alto rendimiento deportivo, para la memoria y la concentración, en fin, para todo lo que se te ocurra, sirve la hipnosis. Germán, pero en este caso, la hipnosis como tal, ¿qué es? La hipnosis es un estado especial de conciencia mediante el cual se agudizan los sentidos y tenemos acceso a unos niveles de la mente de los cuales no somos tan conscientes. Son 3 niveles que manejamos realmente en nuestra mente, que es la parte consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces, esa conexión con el subconsciente y el inconsciente lo logramos a través de la hipnosis. Es como apartar un poco esa parte analítica, racional, y quedarnos con esa parte emocional, que es realmente la que influye en nosotros, es la que determina muchas de nuestras decisiones. Lograr ese estado hipnótico es comunicarnos con estos niveles mentales de una forma adecuada para que, o en un lenguaje apropiado para que nos entienda realmente, y ahí logramos descubrir el origen de muchas patologías, por ejemplo. Muchas cosas que el cerebro ha guardado y reprimido. Mediante la hipnosis podemos descubrir todos estos sucesos que fueron importantes, aplicar técnicas y sanarlos, ¿no? Y luego reprogramar la mente de forma adecuada y positiva para esos propósitos pues que ya tengamos planteados. Doctor, parece que la hipnosis fuera un poco un tema más de magos. De pronto ha caído en ese cliché y mucha gente dice, yo no creo que el doctor pueda llegar a mí, hacerme, qué sé yo, un biribiri ahí, y entonces ya quedo dormida, y tipo muy cristiano, la gente ha perdido un poco la fe en ello. Pero es cierto que todos tenemos heridas de pequeños que no recordamos, que necesitan ser sanadas efectivamente, y que eso nos va a ayudar a ser mejores adultos, inclusive en nuestra parte profesional. Así que, ¿cómo invitar a todos aquellos a que crean, a que entiendan sobre todo cómo es este proceso? Sí, por supuesto. El desconocimiento es un factor que puede hacer que las personas no crean en esto, como tú lo decías hace un momento. Entonces la idea en cualquier proceso que se inicie con la hipnosis es que la persona conozca muy bien el proceso. Y se trata de 3 factores fundamentales o 3 aspectos mejor que trabajamos dentro de las terapias, y uno muy importante es el pasado, ¿no? El pasado, que es lo que nos determina. Y ahí hay grabadas memorias desde que estábamos incluso en el vientre de nuestra madre. Y eso sin contar pues cómo fue esa interacción de nosotros cuando pequeños con nuestros padres, con los adultos en el colegio, si sufrimos de bullying o no, violencia intrafamiliar,
muchas cosas y aspectos que fueron determinantes en lo que hoy somos y que influyen a veces de forma positiva y a veces de forma negativa. Entonces la hipnosis nos permite tener acceso a esa información en el inconsciente. Aplicando unas técnicas sanamos eventos, perdonamos si hay que perdonar, nos liberamos de culpas, o nos perdonamos a nosotros mismos, o nos reconciliamos con ese pasado que finalmente ya no existe. O sea, lo que pasó ya pasó y está terminado, ya no existe, no hace parte ya de una realidad. Luego entramos en un proceso de autoconocimiento. Entonces, este autoconocimiento nos permite darnos cuenta cómo nosotros mismos, mediante lo que pensamos, generamos muchas emociones en nosotros. Y esas emociones obviamente afectan los resultados que tenemos en el día a día. Le enseño entonces en este momento del proceso a las personas para que se den cuenta que muchos de esos pensamientos que llegan a la mente no son de ellos. Muchos de esos pensamientos que tenemos no son nuestros. Yo diría que el 90% de esos pensamientos no son nuestros. La mente lo que hace es pensar, ¿sí? Y nosotros escuchamos esos pensamientos. Cuando nos identificamos con alguno de esos pensamientos, pues creamos una realidad subjetiva y con base en esa realidad percibimos sensaciones y emociones y con base a esas sensaciones y emociones actuamos. Entonces acá ese proceso de autoconocimiento, el paciente se da cuenta cómo puede tener el control de sus emociones, el manejo de esos pensamientos, entiende que él puede empezar a construir nuevas creencias. Él pensaba seguramente que muchas de esas conversaciones que tenía con él mismo hacía parte de su identidad, lo cual no es cierto. Entonces este proceso también es muy importante. Y luego la programación mental, que la hacemos también mediante hipnosis, y es darle esas sugestiones positivas, orientadas a lograr esos objetivos que queremos. Doctor. En nuestra mente, en nuestro cerebro mejor, hay un filtro, hay un sistema biológico que se llama filtro reticular. Ese filtro reticular es lo que hace que nosotros logremos o no los objetivos, porque él hace que nos enfoquemos afuera basado en la programación que tenemos dentro. Entonces, cuando nosotros damos esta información mediante hipnosis, va directamente a este sistema biológico y por eso se hace tan fácil lograr objetivos en nuestra vida. Doctor, yo la verdad necesito hipnotizar a mi hijo José Antonio para ver qué es lo que pasa, que no despega. Ese muchacho no me sale de cuarto semestre, él es privilegiado. Ahí hay algo, doctor. Apárteme una cita. Le agradezco, yo se lo pido encarecidamente. Yo no sé qué pasa. Claro que sí, y sabes que no es solamente a tu hijo, a muchos jóvenes les sucede esto. Y todo tiene que ver con el tema de ansiedad. Hay un trastorno de ansiedad de base porque nos autosugestionamos de forma negativa, nos anticipamos a un futuro y normalmente son anticipaciones donde vemos un panorama un poco gris. O sea, pensamos que nos va a ir mal en el examen o pensamos que no vamos a poder, o que se van a burlar de nosotros, o que no vamos a rendir lo suficiente, o que los demás son mejores que nosotros. Y esos pensamientos no nos dejan concentrar en el momento actual, en el presente. Y obviamente, pues, tu cerebro está disociado y no te permite que esa información llegue y después puedas recuperarla. Entonces, en estos procesos, son muy bonitos estos procesos con los jóvenes porque realmente lo asimilan muy bien, entienden la dinámica y aprenden a controlar sus pensamientos, porque empiezan a adoptar creencias porque en algún momento tuvieron ciertas experiencias o con los padres o con los otros niños o con los adultos que los acompañaron, que lo limitaban, ¿no? Eso tiene que ver mucho también pues con la parte de cómo manejamos esa autonomía en los niños y cómo también a veces manejamos unos apegos inseguros, ¿no? Todo Doctor, esto lo aprenden. Pero estas terapias de hipnosis sería más o menos como el tema psicológico, o sea, el que necesita ir al psicólogo va de la mano contigo y hacen un símil allí, o son totalmente diferentes y es como otro tipo de terapia para de pronto tratar algunas enfermedades, inclusive algunas dependencias al alcohol, a las drogas, qué sé yo. Mira, esto es un proceso integral, realmente. O sea, yo
pienso que incluso muchos psicólogos, psiquiatras médicos asisten a mis capacitaciones de hipnosis porque es un plus que tienen para lograr objetivos más rápidos. Por decirte algo, por darte un ejemplo, esta teoría de Sigmund Freud sobre el psicoanálisis, que él tardaba meses o años incluso en lograr objetivos, mediante un proceso hipnótico en 1 hora o 2 horas logramos lo que Sigmund Freud lograba pues en todo este tiempo tan largo. Entonces, que ya después se vuelve en psicodinámica y todo esto lo integramos y lo manejamos mediante estos procesos con hipnosis y hacemos pues una terapia más participativa del individuo, ¿ves? Entonces, esto no genera ninguna, ¿cómo te digo? O sea, no se opone la exclusión de la una versus la otra. Exactamente, sí. Así, doctor. Perdón, sí, dale. Tranquilo, sí, doctor Germán, le queríamos preguntar también si, por ejemplo, las mamás podemos hacer algo con nuestros niños que, digamos, no sea literalmente pues la terapia que como doctores como usted pueden realizar, pero sí que los podamos ayudar un poco, porque a veces también, sobre todo en este tiempo de pandemia, sus emociones fueron muy revolcadas, fueron como cambiando sus rutinas bruscamente. ¿Qué podamos hacer para que, pues, quizás no lo necesiten estar hipnotizados como la terapia como tal, pero sí podamos ayudarlos? Sí, no, yo pienso que es muy importante el conocimiento. Yo sí necesito hipnotizar. O sea, saber cómo podernos relacionar con nuestros hijos, saber cómo cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Que las necesidades básicas son las cognitivas, las emocionales, las sociales, y lograr pues como empezar a generarles esa autonomía. Y cubrir esas necesidades básicas no significa en darles o suplir todos los deseos o todo lo que ellos quieran, no. Son las esenciales, lo que se requiere simplemente para la supervivencia. Y en esto, pues bueno, hay mucha información. Lo que pasa es que nadie nos dijo cómo hacerlo, o sea, venimos repitiendo patrones de cómo nuestros padres nos educaron a nosotros basado en cómo sus abuelos o los padres de ellos educaron a nuestros padres. Y obviamente no lo hacían de la mejor forma. Entonces yo pienso que sí, debemos pues como indagar un poquito y ver que existen maneras adecuadas para podernos relacionar bien y hacer de los niños pues como que crezcan también con fortalezas y seguros de sí mismos y logren esa autonomía para que cuando lleguen a esa etapa de la adolescencia ellos sepan que pueden ser autosuficientes también y pueden manejar también como muchos apegos seguros, ¿no? Porque los niños primero se apegan a los padres y luego pues se desapegan de los padres y luego se tienen que apegar a sus compañeros, a sus amigos, a su pareja, luego a sus hijos, luego se vuelven a apegar a los padres y es un proceso de vida, ¿no? Somos seres apegados emocionalmente, pero depende de cómo fue esa relación con esas figuras paternas, de que esto se dé de una forma pues muy tranquila, ¿no? Bueno, aquellas personas que tengan preguntas para el doctor, 035-318-5051, 035-318-5052 o nuestro Facebook Live. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la hipnosis y una regresión? Bueno, cuando hablamos de regresión hablamos de ir al pasado y podemos ir a un momento de la infancia o podemos ir a un evento que nos ocurrió hace un mes, por ejemplo. Y la idea de hacer un proceso regresivo es como sanar eventos que sucedieron en ese momento histórico. Mediante la hipnosis podemos hacer ese proceso regresivo. Pero se puede ir a otras vidas, doctor, disculpe, porque yo me hice una regresión hasta mi niñez, pero tengo entendido que uno puede en una regresión ir a las vidas que hemos tenido anteriormente. No, pues ya eso es brujería, doctor. No, eso no es brujería. No. Se puede ir a vidas pasadas. Sí. Ahora, el cerebro puede crear también, puede generar historias. Okay. No reales. Pero también pueden ser reales, ¿no? Eso depende mucho de las creencias de cada uno. Lo que sí es importante, pues, como resaltar en esto es que mediante un proceso de terapia regresiva a vidas pasadas,
también se logran objetivos, también se sanan cosas, porque sea que el cerebro lo invente o sea real, pues logra descubrir muchos recursos y sanar ciertos eventos donde logra pues como integrar esas situaciones que sucedieron a este momento de la vida actual y resolver problemas. Ok. La hipnosis entonces es verdad. Hablando de la verdad y de la mentira, la hipnosis saca la verdad, doctor. Eso, pues mira, muy buena pregunta, doctor. ¿Es cierto que a ti cuando te hipnotizan tú puedes sacarle verdades a las personas? Ya que complementando aquí la pregunta de Mildred, que ella es un poco talada y no sabe hacerla completa. No es un suero de la verdad. O sea, tú puedes recordar situaciones en tu vida que sucedieron, que fueron reales. Okay. Pero en ti está en comunicar eso que descubriste o no. O sea, tú no puedes decirle a una persona o entrarla en un estado hipnótico y pretender que esa persona te va a contar todo o te va a decir toda la verdad. No, porque la persona no queda a merced del hipnotizador. La persona simplemente empieza a descubrir dentro de sí mismo todos esos recuerdos y esas memorias que están ahí guardadas, que no se va para ningún lado, ¿no? Entonces, pues esta información es muy valiosa para lograr procesos terapéuticos muy rápidos. En cuanto a la hipnosis, cuando decimos que es algo como esotérico o algo traído de la brujería, tampoco es cierto, porque es un proceso natural, o sea, es algo inherente en los seres humanos. Todos pasamos por estados hipnóticos todos los días sin darnos cuenta, ¿sí? La hipnosis, como les decía, es un estado especial de conciencia entre la vigilia y el sueño, o sea, entre estar despiertos y estar dormidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, antes de dormirnos, todas las noches pasamos por un estado leve de hipnosis. Cuando estamos viendo televisión, o estamos viendo una película, o estamos en el computador, muy entretenidos, eso es un estado leve de hipnosis. Fíjate que perdemos incluso la noción del tiempo. Sí. La parte consciente maneja tiempo, la parte subconsciente no maneja los tiempos. Entonces podemos estar media hora, una hora muy entretenidos y pensamos que han pasado solamente 10 minutos. Eso, doctor, es un estado leve. Las experiencias de cuando uno se sale de su cuerpo, a mí me ha pasado que yo estoy acostado, de pronto siento que me salgo, me veo a mí salir, salgo de la habitación, yo estoy completamente rígido, no puedo moverme. ¿Eso es imaginación? ¿Es hipnosis? O un estado hipnótico, perdón, puede pasar. A mí me ha pasado, creo yo. Ay, caramba, sí. Mira, puede ser un estado hipnótico. Piedra que están cayendo aquí. Hay personas que pueden también hablar de desdoblarse, ¿no? Pero lo que pasa es que la mente crea muchas cosas y tú puedes percibir eso. Si yo te hago si te induzco a un estado hipnótico y te digo que vas a salir de tu cuerpo y vas a viajar en espíritu a otros lugares, tú lo recreas y lo ves de una forma muy real, como cuando tú sueñas y te parece que ese sueño es real, claro. ¿Ves? Y el sonambulismo, doctor, eso es sinónimo de hipnosis. Yo soy sonámbula. ¿Te levantas en la noche? Yo me levanto. Sí, se levanta dormida y despierta, doctor. Sí. Es un estado profundo de hipnosis que se llama precisamente sonambulístico. Se puede resolver también. Hay un proceso terapéutico para curarlo, pues, por llamarlo de alguna manera. Me interesa. Y es como empezar a hacerlo más consciente, sí. Doctor, no, aquí tiene ya una paciente, si el hijo, ella... Sí, ya yo ahorita más aquí con el sopla le voy a pedir los datos para yo apartar mi cita. No, pero ahora volviendo ya, lo mencionaba Nati en parte, que a veces hay mitos que la gente le tiene miedo, la gente piensa que es algo que no es totalmente correcto. La hipnosis es totalmente científica, ¿no, doctor? Es completamente científica. Y mira, les explico esto tan importante porque nos amplía mucho el panorama y nos permite ver todas las posibilidades que tenemos con esta poderosa herramienta. Les voy a hacer una explicación muy rápida y muy sencilla y se trata de lo siguiente. ¿Se acuerdan que les hablaba hace un momento de los 3 niveles de nuestra mente, ¿no? Mente consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. Resulta que esta mente consciente se encarga de todo lo que hacemos de forma nueva, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a conducir un vehículo, lo hacemos desde esta parte consciente. Somos conscientes del timón, de los cambios, de los pedales. Pero cuando eso ya lo hemos hecho muchas veces, esto que hacíamos desde esta parte consciente, ya lo pasa a ser el subconsciente. Acá se genera un programa y es a través de ese programa que actuamos. Fíjate que cuando ya sabemos conducir, ni siquiera nos damos cuenta qué estamos haciendo con los pies o con las manos.
estamos como en piloto automático, podemos cambiar la emisora, hablar por celular, etc. Y está la otra parte, que es el inconsciente, que está determinado por todas aquellas experiencias que en el pasado fueron dolorosas o traumáticas: miedo, rechazo, sensaciones de abandono, de soledad, bullying, culpas, frustraciones, etc. El cerebro reprime todo esto para que no nos esté generando como un malestar continuo en el día a día, ¿ves? Pero esa información está queriendo salir todo el tiempo. De hecho, a veces se escapa a la luz de la conciencia, pero al ser generador de dolor, de tristeza o de miedo, lo guardamos sin darnos cuenta. El cerebro, para mantener esa información ahí guardada y reprimida, produce recursos, y uno de ellos son unas distracciones que lo puede hacer a través del cuerpo físico, generando lo que llamamos enfermedades psicosomáticas, ¿no? Migrañas, tensión muscular, problemas gástricos, afecciones de piel, fibromialgias. Y esto lo hace el cerebro porque para el cerebro es más fácil soportar un dolor físico que un dolor emocional, ¿ves? Pero cuando no lo hace a través del cuerpo, lo hace a través de las emociones, y empieza a generar o estados depresivos o estados de ansiedad, lo cual genera otros síntomas. Hay personas que por ansiedad fuman, otros se drogan, otros ingieren alcohol, otros pierden el sueño, otros sufren de trastornos sexuales, comen de forma compulsiva, etc. Pero finalmente todos estos son síntomas, el origen está en el inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos con la hipnosis? La hipnosis nos permite tener acceso a esa información del inconsciente. Aplicando unas técnicas logramos descubrir cuáles fueron pues esas causas, esos orígenes, sanamos esos eventos y luego mediante hipnosis empezamos a reprogramar la mente de forma positiva. Cómo quieres verte, cómo quieres sentirte, cómo quieres actuar. Y luego desde tu estado consciente, mediante unas técnicas y unas herramientas que adquieres, tú puedes continuar actualizando esos programas de forma adecuada y positiva. Bueno, tenemos llamada de Chocontá. Bienvenida a nuestra mañana. ¿Quién tenemos en línea? Muy buenos días, habla Héctor Buitrago. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a nuestras mañanas, hermano. Muchas gracias. Cuéntanos tu pregunta, Héctor, para el doctor. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo siempre, desde un tiempo hacia acá, le he tenido mucho miedo a los perros. ¿Con la hipnosis también se puede curar ese miedo? Claro que sí, se puede curar todo tipo de fobias. Y seguramente tú adquiriste ese miedo a los perros porque en alguna situación de tu vida sentiste mucho miedo y el cerebro asoció ese objeto fóbico, que en este caso es un perro, con el miedo. Y esto sucede pues porque el cerebro, para preservar nuestra vida, o sea, como ese mecanismo de supervivencia que tenemos, realiza asociaciones. Y esto lo hace desde miles de años atrás, desde que estábamos en las cavernas. Cuando los tigres, por ejemplo, se comían a las personas, el cerebro grababa la imagen del tigre y cada vez que aparecía el tigre, pues volvía el miedo. Pero el cerebro no sabe identificar si ese peligro es real o es imaginario. Por eso desarrollamos muchos tipos de fobias. Puede ser a un perro, pero puede ser también a un gusano o a una mariposa, ¿ves? Sabiendo conscientemente que estos animales pues son inofensivos, el cerebro lo grabó como algo peligroso para nuestra vida, y lo que hace es que produce todo ese mecanismo para que tengamos esa capacidad de lucha o huida. Bueno, doctor, si yo soy una persona casi que totalmente sana, o que creo que soy sana, que ya he pasado por algunas etapas de sanación en otras terapias y en algunas otras cosas, sin embargo, soy paciente para una terapia de hipnosis. Pues depende de lo que tú quieras lograr, si tienes algún propósito específico. Si tú quieres decir, por ejemplo, quiero mejorar la memoria o la concentración, o quiero sentirme más segura, o no sé, o si quieres mejorar ser en algún deporte, visionar, o quieres ser exitosa, exactamente. O sea, cualquier propósito que tú tengas, mediante hipnosis y programación mental lo puedes lograr. Si quieres dormir mejor, si quieres tener mejor salud, estar más tranquila, o eliminar un poco la ansiedad, no sé, todo. Sí, no necesariamente necesitamos pues una patología pues latente para aplicar estos procesos, ¿no? Se aplica realmente en muchas áreas. Así es, también tenemos otra llamada, mi tocaya. Gloria, bienvenida a nuestras mañanas. Hola, muy buenos días.
Muchas gracias, un tema supremamente interesante. Quisiera preguntarle al doctor, una persona que tiene algún tipo de desorden de personalidad o que ha sido diagnosticado con bipolaridad, ¿es posible que pueda ser tratado con hipnosis? Sí, sí es posible. Sí es posible. Realmente, pues todos este tipo de trastornos se logran buenos resultados porque fíjate que estos trastornos de personalidad también tienen mucho que ver con la manera como esta persona se empieza a identificar con sus pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos, cada vez que tenemos un pensamiento, se produce como un circuito en las redes neuronales, ¿no? Lo que llamamos sinapsis. Estas conexiones neuronales producen una respuesta química, ¿sí? Dependiendo de ese pensamiento, así es la respuesta química. Si yo estoy pensando, no sé, que voy a disfrutar de un día de sol con toda mi familia, pues voy a generar serotonina y dopamina, que son unos químicos de la felicidad. Pero si yo pienso, por ejemplo, que algo malo va a pasar o que, no sé, le va a pasar algo malo a mi familia o a mis hijos, voy a generar otros componentes químicos que son cortisol y adrenalina. Y eso a la vez produce una respuesta emocional, una respuesta fisiológica. Puedo sentirme o depresivo o ansioso, lo cual a la vez produce una respuesta en el comportamiento. Entonces, la idea es que estas personas dentro del proceso terapéutico logren controlar y manejar sus pensamientos, que no se identifiquen con ellos, que muchos de esos pensamientos están ahí, pero no hacen parte de su identidad, ¿sí? Hay mecanismos y técnicas pues para lograr que esto se pueda realizar de una forma más sencilla, más simple, y mediante la sugestión hipnótica, procesos de programación mental, y lograr también establecer como el origen de esta patología y sanarla, pues logramos buenos resultados. Pues tenemos una llamada desde Cartagena. Álvaro, bienvenido a nuestras mañanas. Alvarito, buenos días. A nuestras llamadas de las mañanas. Hola Jairo, buenos días, de acá de Cartagena. Mi tierra, Desde Cartagena, del sector de los Calamares. Bueno, pues, cuénteme, Alvarito, ¿cuál es tu pregunta, tu inquietud? Quisiéramos hablar para hacerle una preguntita, una consulta al doctor, y es la siguiente. Él dice que se puede curar el sonambulismo. ¿Es cierto eso? ¿Y qué se debe hacer? ¿O dónde lo podemos contactar? Yo también estoy interesada. Bueno, muy bien. Sí, el sonambulismo se puede resolver. Hay ciertos rituales, ¿no? Que de una vez te puedo pasar y es ubicar algo abajo de la cama como para que la persona sea muy consciente cuando se pare, ¿no? Y pueda percibir una sensación diferente. Pero además de eso también debemos darle sugestiones, ¿no? Para que empiece a ser muy consciente el hecho de que se levanta y adquiera como esa sensibilidad y logre empezar a tener como estados de conciencia diferentes a los que se tienen en un estado sonambulístico, ¿no? Y esto lo hacemos también mediante sugestiones, en hipnosis, recreamos esa misma situación, o sea, grabamos en la mente como ese proceso y lo hacemos varias veces en el estado hipnótico. O sea, es como decirle a la persona, mira, cada vez que te levantes de la cama en estado sonambulístico y sientas en tus pies ese papel corrugado, por ejemplo, o ese sonido que no sé, de algo que nos inventamos para ponerlo abajo, pues inmediatamente vas a empezar a adquirir conciencia y vas a despertar suavemente y vas a volver a la cama. Doctor, entonces logramos. Yo tengo una duda, la rama, la hipnosis, ¿de qué rama viene? ¿De la psicología, de la medicina? No lo tengo claro. Mira, de la psicología. Es algo que se ve en psicología, pero apenas como que lo mencionan. Realmente acá en Colombia no se ve una materia de hipnosis como tal en psicología. Sí lo mencionan en algún momento, pero no se profundiza mucho. Y realmente no hay pues como dónde estudiar. Se hacen diplomados
Bueno, en Brasil sí hay una universidad donde lo enseñan, en Cuba también, pero acá en Colombia realmente no. Doctor, entonces lo que se hacen es diplomados. ¿Uno puede seducir con la hipnosis? ¿Una Dios persona mío. que sepa hipnosis puede seducir a una persona? Pues hay técnicas de seducción que no necesariamente tienen que ser logrando un estado hipnótico. O sea, mediante una conversación podemos lograr que la persona imagine, o hablando metafóricamente también, hacer que la persona como que desbloquee un poco esa parte analítica y racional y permita como que esa información que queremos dar sea más asequible a su mente subconsciente, y pues por ende logramos como que esa persona sea más receptiva a lo que queremos lograr, ¿no? Y eso se utiliza mucho en todo, tanto en la parte como en la seducción, si hablamos de la parte, no sé, romántica o amorosa, como también en las ventas, ¿no? Claro. Doctor, no, yo me acuerdo cuando usted me hipnotizó, que lógicamente se me quitaron muchas cargas. Nosotros tuvimos al doctor anteriormente acá en Telecaribe. Yo dormía mal, tenía unas ansiedades, y después del proceso que viví con usted, créame que se me quitaron muchas cargas de encima. Así que yo doy fe de lo importante que es la hipnosis en muchos aspectos. Doctor Germán Pineda, muchas gracias. Perdón. Ay, Dios mío. No, Se puso Córtalo, nervioso córtalo, de que la ya emoción de quería darle la gracia. No, es que cuando yo me emociono toso, lloro. Claro. Bueno, Hipnotizado, doctor. pero bueno, doctor, Doctor, ¿nos puede echar una hipnotizadita antes de irse? muchas gracias, doctor Pineda, por estar con nosotros. Muy amable. Mira, en el canal de YouTube hay también muchos audios. Ahora que me hablabas precisamente de dormir bien, ahí puedes bajar un audio que se llama Dormir Bien y Despertar Descansados. Bueno. Y es un audio que lo escuchas con audífonos antes de dormirte, y haces el ejercicio de meditación y adquieres sueños profundos de verdad muy rápidos. Para las personas también, pues que es un tema que me consultan bastante, ¿no? El hecho de Para de no niños poder también sirve el video. Claro. ¿Se puede poner a los niños también? Sí, también se puede con los niños. Muchas gracias, doctor Pinedo, por estar con nosotros siempre, doctor Pinedo, importantísimo. Bueno, muchachos, seguimos aquí con la buena música de todo.